¿Por qué todo el mundo le tiene tanto miedo a cumplir 30 años? Pareciera que esta fuera la línea de meta y que uno tuviera que llegar a esta edad con todo listo o si no, baila. Bienvenida, bienvenido a Amani, este espacio diseñado para inspirarte y acompañarte en tu autoconocimiento y gestión emocional en el día a día. Personita que me ves pero estás por ahí escondida sin suscribirte, no sé qué estás esperando para suscribirte y activar las notificaciones. Esa es la manera en la que YouTube te puede avisar cada que tenemos un capítulo nuevo. Un paréntesis súper importante porque les estoy grabando esto justo el día de mi cumpleaños 5 de mayo, pero ustedes lo van a ver hasta mañana. Así que vamos a hacer de cuenta que yo grabé esto de manera muy estructurada y les voy a decir, ayer 5 de mayo fue mi cumpleaños número 31. Seguramente ahora entiendes la importancia del número 5 en mi vida porque cumplo años el 5 del mes 5. En 2024 no estaba tan activa con este proyecto, entonces no les hice un capítulo de cumplir 30 años, pero vengo un año después, yo sé un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca, a hablarles un poco de la importancia de esta década. ¿Por qué quiero hablarles de cumplir 30 años? Siento que muchas personas le tienen muchísimo miedo a llegar a esta edad porque nos han vendido que desde esta edad la vida empieza como a descender, ¿saben? Pero yo he tenido el sentimiento completamente opuesto, así que quiero darles un poquito de aliento en medio de tanta incertidumbre para que lleguen a esta época o si están en medio de esta época, se la gocen al 100%. También hay mucha gente que dice que le ha dado crisis de los 30. La verdad, a mí en lo personal no me ha pasado, pero puede que esté cantando victoria muy temprano, porque conozco personas que dicen que les dio la crisis a los 33, a los 35, así que los iré actualizando por si de pronto canté victoria muy temprano y en algún momento de esta década me llega la crisis de los 30. ¿Cómo definir esto de la crisis de los 30? La mayoría de las personas con las que he hablado llegan a tener esta crisis de la edad porque es ese momento en que tenían demasiadas expectativas de la vida, como de llegar a esta edad con una vida completamente estructurada y diseñada de cierta manera, y puede que lleguen a una vida en la que no están 100% contentos con lo que son o no han cumplido al 100% las expectativas de vida que tenían al llegar a los 30. De ahí que se produce un poco la crisis, porque las personas empiezan a comparar las expectativas que tenían para llegar a los 30 y lo que en realidad está pasando y les genera cierto nivel de frustración, un poco de miedo al fracaso, un poco de sensación de qué pasa si ya en este momento no voy a lograr cumplir eso que sueño, y eso es lo que detona un poco la crisis de todo el mundo. En lo personal, yo creo también que la crisis de los 30 se presenta porque es el primer momento en que la mayoría de personas mira para adentro. Es como ese momento en que empiezan a ser reflexivos y a preguntarse si realmente están yendo hacia donde quieren ir, y eso genera mucho conflicto en las personas, y creo que si es por eso, entonces yo vivo en crisis desde los 21 y tal vez por eso no me agarró la crisis de los 30. Vámonos a la historia. Esta chiquitica creía que a los 25 ya iba a ser millonaria, iba a estar casada y iba a estar teniendo a su primer hijo. Me puse un poquito alta la vara, ¿no? Una de mis primas que amo con el alma me dijo más o menos cuando yo cumplí 18 años que la verdad es que la década entre los 15 y los 25 se pasaba súper rápido, como volador sin palo. Y pues les digo que la verdad así lo sentí. De los 15 a los 25 yo siento que eso fue como un soplo de vida. En esa década salí del colegio, entré a la universidad, terminé la universidad, me enamoré, me rompieron el corazón, me volví a enamorar, rompí corazones, entré a trabajar a esa empresa en la que siempre había soñado trabajar, empecé toda mi carrera laboral también, empecé con cosas que me gustaban y cosas que no me gustaban del mundo laboral, perdí amigos, creé amistades que creía que iban a ser para toda la vida, y ahora estoy construyendo esa familia elegida de amigos que quiero que en realidad permanezca. También fue la década en la que fui por primera vez al psicólogo, así que todo esto, todo lo que pasó, de verdad se sintió como un soplo. Y cuando yo llegué a los 25, yo decía, Dios mío, ¿qué le pasaba a ese ser humano que soñaba con a esta edad ya ser millonaria, estar casada y estar teniendo a su primer hijo? Y si les soy sincera, a los 25 yo tenía una pareja con la cual proyectaba muchísimo ese futuro, pero esa es una historia para otro momento de la vida. La verdad es que también aprendí muchísimas cosas del amor de los 25 a los 30, aprendí grandes cosas y de que no solo se trata de tener un buen hombre a tu lado, sino una persona con la que quieras construir. Así que, mejor dicho, esa niña de 25 cuando llegó a este momento, los 25, les dejo la foto por acá, decía, Dios santo, yo estaba loca cuando creía que iba a alcanzar un montón de cosas a los 25. Yo amo cumplir años, es el único día de las festividades que vives a lo largo de un año
en el que tú eres 100% el centro de atención. Y sí, esto puede sonar un poquito egocéntrico, ególatra, pero no me importa. Amo cumplir años. Amo que ese día todo el mundo te llama, te consiente, te escribe, haces este típico compromiso con tus amigos que no ves hace mucho de tenemos que ir a tomarnos un café y en realidad nunca vas y te tomas ese café. En ese día cumpleañero pasan cosas muy divertidas y recibes muchísimo amor de todas las personas para las que eres importante o para las que en algún momento has sido importante. Porque yo creo que todos hemos felicitado por su cumpleaños a esa persona que de pronto hoy no está tan presente en nuestra vida, pero sí fue muy importante en ciertos momentos de nuestra historia. De hecho, yo amo tanto cumplir años que yo molesto un montón con mi novio y le digo que si nos nace un hijo en mayo, nos jode, porque los dos cumplimos en mayo. Entonces sería terrible porque cuando a uno le nacen los hijos en el mismo mes que uno cumple años, uno pasa completamente desapercibido. Ya los papás de uno no le dan regalos a uno, sino se los dan al hijo de uno, o las fiestas son compartidas. Eso me parece muy triste, como que no haya una torta para uno de adulto, sino como que a uno le toca compartir la torta con el niño. Yo molesto un montón con eso porque de verdad amo muchísimo cumplir años. Pero les diré una cosa, estoy amando los 30 años y siento que vengo a darles un poquito de aliento con respecto a esta década. Así que sin más preámbulos les contaré 5 cosas que he aprendido en este primer año de los 30 y que espero que permanezcan hasta los 40, porque también creo que cada década viene con su sabor diferente. Lo primero es que uno consolida su personalidad. Yo creo que los desafíos de la vida te van transformando y te van forjando un poco más tu personalidad, pero sin lugar a dudas creo que los 30 es ese momento en el que ya empiezas a consolidarla al 100%. Más o menos a tus 20 estabas saliendo de la universidad, estabas teniendo tus primeras experiencias laborales, estabas cambiando un poco de amigos, esa transición entre los amigos del colegio, la universidad y ahora los amigos del trabajo, y empiezas a entender un poco cómo te quieres relacionar con tu entorno. La década de los 20 sin lugar a dudas es esa década para embarrarla con la personalidad, para empezar a aprender a poner tus límites, para conocerte, para entender un poco mejor cómo te quieres relacionar con todos, y siento que ya a los 30 es ese momento de decir ok, ya consolidé mi personalidad y ahora la voy a poner a prueba. Segundo, uno define realmente qué quiere en el amor. Aunque esto no es una regla universal, porque yo tengo amigos que se casaron a los 20 y son muy exitosos o ya se han separado, y también tengo amigos mayores de 30 que dicen todavía no sé qué quiero en el amor. Sí siento que esta década es ese momento en el que uno realmente empieza a identificar qué quiere con respecto a su vida amorosa. En los 20 uno pasó por esa época de drama, de dolor, de llanto así desgarrador, de esos amores que uno dice, yo pensé que te ibas a quedar para toda la vida y en realidad no se quedan, pero siento que los amores de los 30 son estos amores un poco más maduros, estos amores que también pasan por estas etapas de reflexión donde uno ya se ha empezado a encontrar con uno mismo e identifica, ok, esto es lo que realmente quiero en una pareja. Esa Lina que quería estar casada a los 25 aprendió muchísimas cosas de los 25 a los 30 sobre el amor, y como les digo, sí, casi lo logro, casi terminó casada más o menos a los 27 y armando toda una vida y un proyecto de vida con una persona maravillosa, pero la verdad es que también aprendí que no solamente se trata, como les decía antes, de tener una buena persona a tu lado, sino una persona con la que te inspire y quieras construir. El caso es que siento que en esta época es donde uno dice, ok, voy a definir mis límites, voy a definir cuáles son mis no negociables, me voy a trabajar a mí mismo y que llegue el amor. Tercero, uno tiene la madurez de los grandes proyectos en la vida. En Women Working for the World vi 2 chicas maravillosas en sus 20 que ya tienen sus emprendimientos y que están trabajando por cambiar nuestro país. Y eso me parece maravilloso, pero también siento que ya son la cuota y la minoría de este universo en el que estamos. Sin lugar a dudas, siento que los 30 es una buena década para consolidar tus grandes proyectos de vida. Llámese un apartamento o una casa de inversión, llámese comprarte ese carro que anhelas, llámese empezar a emprender, montar tu empresa o empezar a trabajar mucho más duro porque tu empresa salga a flote. Siento que los 30 es esa década donde uno ya tiene la madurez, no solamente financiera, sino también mental, para empezar a trabajar por los grandes proyectos de vida. Sin lugar a dudas, los 20 es esa época en donde uno empieza a recibir dinero propio y empieza a encontrarse con esa relación con el dinero. También en los 20 es esa oportunidad de
aprender un poco a manejar nuestras propias finanzas, desde un lugar en el que no somos 100% independientes, porque muchos en esta década todavía viven en la casa de los papás, pero empiezan como a trabajar un poquito en esa independencia financiera, en cómo manejar las finanzas, en qué tanto del salario uno se lo bebe con los amigos y qué tanto lo ahorra para ser juicioso y tener planes a futuro. Y ya a los 30 es esa década de ok, ya me consolidé financieramente y cómo voy a empezar a trabajar por esos grandes proyectos, porque hay una realidad y es que los grandes proyectos, como por ejemplo estos ejemplos de el apartamento o la casa de inversión, son cosas que uno arranca en X año determinado y uno a los 5 años está viendo el fruto de ese proyecto, o a los 2, 3 años, o sea, son proyectos un poco más a largo plazo. Entonces, empezarlos en la entrada a esta década te va a permitir vivir una vida mucho más tranquila a tus 40, a tus 50, así que es momento de consolidar los grandes proyectos. Cuarto, empieza a descender la curva del que dirán, y este sí que me emociona a mí en lo particular. Sin lugar a dudas, más o menos cuando uno tiene como 13 años, es esa edad en la que todos en el colegio nos empezamos a parecer los unos con los otros, o donde intentamos imitar conductas de los demás. ¿Por qué? El otro día en la certificación de coach hablábamos de que es importante esta etapa de la vida en donde todos nos parecemos para poder luego más adelante empezar a diferenciarnos y empezar a entender qué cosas queremos en nuestra personalidad y qué cosas queremos dejar atrás. Pero esa edad de los 3 en donde existe tanto bullying, en donde a nosotras las chicas nos empieza a cambiar tantísimo el cuerpo y nos empieza a dar un poco de susto, que se nos vean más las boobies, que se nos note más la cola, que tengamos como un cuerpo más pronunciado, esa edad tan difícil en la que a uno le importa tanto el que dirán y de ahí en adelante empieza esa curva como a crecer exponencialmente. Les quiero decir que la década de los 30 empieza su descenso, progresivo, lento, pero seguro. Sin lugar a dudas, sí he sentido que esta década es en la que me siento más confiada, no solo con la personalidad que tengo, como les decía en el punto 1, sino también con mi cuerpo, con las cosas que estoy haciendo para trabajarlo y como con esa conciencia de yo soy así y ya. Y si bien, como les decía en el capítulo de no sé decir que no, he trabajado mucho en esta habilidad de saber decir que no por querer agradar a los demás, es la época y es la edad en la que siento que con más facilidad me estoy encontrando a mí misma y me está empezando a importar un poco menos el que dirán. No por nada las personas que ya han llegado a sus 45, 50 años de edad se viven la vida como si no les importara absolutamente nada de lo que piensen de ellos. Si bien tiene su crecimiento exponencial cuando uno es pequeño, está en la adolescencia, empieza a ir descendiendo lento pero seguro más o menos en esta década. Así que aprovechenlo, disfrútenlo, gócenlo y también por eso siento que es un buen momento para empezar los grandes proyectos, porque acá también uno define como cuál es ese gran proyecto que quiero para mí, sin importar el que dirán, sin importar qué van a pensar los demás, y es como esta era de arriesgarse. Quinto, empiezas a trabajar en ti. Sin lugar a dudas, no sé si por la crisis de los 30 o por otras situaciones, pero creo que es en la década en la que más he visto que las personas empiezan a trabajarse a sí mismas. O buscan un psicólogo, se buscan un coach, van a constelaciones familiares, se hacen retiros de hongo, mejor dicho, todo el mundo entra como en esta vibra de tenemos que trabajarnos porque los traumas están demasiado fuertes para seguir siendo quienes somos. Es esa década en la que uno también se permite preguntarse y cuestionarse por qué me comporto de la manera en la que me comporto y lo quiero cambiar o no. Y como les digo, esto no es una regla universal porque no a todas las personas les pasa, pero sí es muy cierto que es en este momento de la vida en el que he visto que las personas de manera más consciente han elegido trabajarse, han elegido buscar ayuda, y eso me parece maravilloso porque hay que trabajar un poquito en los traumas para poder vivir una vida mucho más tranquila y mucho más plena. Conclusión, desde mi perspectiva es hermoso crecer. No sé si en algún momento de la vida le voy a coger un poquito de miedo a cumplir años, pero sin lugar a dudas amo este momento de cumplir años, de gozarse la vida, de disfrutarse las cosas muy desde el gozo y de vivir una vida más afable, es decir, agradable, dulce y suave. Si bien es cierto que no a todos nos encanta cumplir años, sí es un hito muy importante para todos en nuestra vida y a veces le tenemos muchísimo miedo a seguir creciendo, pero la verdad es que les digo que crecer también es cumplirse uno mismo, es tener nuevas metas, es cumplir los proyectos y los anhelos que uno tanto tiene, así que nada, es hermoso crecer. Infinitas gracias por llegar hasta acá. No olviden que si este video les gustó deben suscribirse, activar las notificaciones y darle
un super like para que podamos seguir llegando a más personas con estos mensajes para conectar con tu esencia. Recuerden que pueden encontrarme en Instagram como @somos.amani y en YouTube y en TikTok como Somos Amani. Y también tengan súper presente que tenemos nuevo video cada martes más o menos a las 5 de la tarde para que vengan por acá en el canal y vean el contenido que tenemos semana a semana. Muchas gracias por estar acá y nos vemos el próximo martes.